Los escándalos que generaron películas como Garganta Profunda, Emmanuel y ese uso que se le dio a la mantequilla en El último tango en París en los años 70, 9 semanas y media en los 80, ese cruce de piernas tan famoso de Sharon Stone en la película Bajos Instintos en los años 90, y bueno, los 2000, que fue marcado por esas malas películas y esos malos libros llamados 50 sombras de Grey. Lo cierto es que el erotismo y las fantasías siempre han estado de moda, sin importar la época o la edad. Pero ¿cuándo se cruza esa delgada línea y nos enfrentamos a una parafilia? Que con ese nombrecito no puede ser algo muy recomendable. Te pido que te suscribas al canal, dame un like, marca la campanita para que te lleguen las notificaciones y quédate conmigo hasta el final de esta vida plena hoy, para saber si te la llevas o te lo llevas a la cama o al psiquiatra. En mi trabajo de consultoría me he encontrado muchas veces con personas que me preguntan si el sexo es importante en la pareja. Y yo siempre respondo que no, que el sexo no es importante. El sexo es muy importante. Y es muy importante precisamente porque el sexo, o la intimidad en este caso, pues se considera uno de los tres elementos que forman parte de ese triángulo perfecto de las relaciones. Si bien el sexo no es lo más importante, sí es cierto que forma parte de uno de esos tres elementos de este triángulo que le comentaba. Hay 12 investigadores que se han dedicado a trabajar muy profundamente el tema de la pareja. Una es la antropóloga norteamericana Helen Fisher y el otro es el psicólogo también norteamericano Robert Sternberg. Y ellos hablan de que hay ciertas características o ciertos elementos que están presentes en la pareja que hacen precisamente que esa relación pueda ser positiva. Esos tres elementos son, por un lado, los proyectos, por otro lado, el apego, y si quieres saber más sobre apego, pues aquí te voy a dejar el link de un video que ya realicé específicamente sobre este tema. Y el siguiente es la intimidad. Y dentro de la intimidad vamos a encontrar la sexualidad, porque el sexo forma parte de esa comunicación tan especial que tienen las parejas. Por esa razón es muy importante entender que el sexo forma parte de nuestra vida, pues desde el principio somos seres sexuales. Pero el sexo también va a ser un elemento extremadamente complejo en el ser humano. Y es tan complejo porque es uno de los elementos que está en nuestros tres cerebros. Es decir, el sexo tiene que ver con la reproducción, pero también tiene que ver con la intimidad, también tiene que ver con la sexualidad, también tiene que ver con temas como los hijos, la pareja, las relaciones y un largo etcétera. Y es por esa razón que la expresión sexual va a tener muchísimas connotaciones. Cuando nosotros definimos a un ser humano, decimos normalmente que es un ser biopsicosocial cultural. Es decir, somos seres cuatridimensionales, tenemos 4 dimensiones. Por un lado hay una dimensión de tipo biológica, por otro lado, porque somos animales, somos mamíferos, aunque a muchas personas pues no les guste que uno diga eso, pues no somos ni vegetales ni somos minerales, pues somos animales. Por otro lado está la dimensión psicológica, somos seres que nos definimos dentro de una personalidad, de un modo de comportarnos. Por otro lado está toda la parte social, somos seres sociales, somos seres gregarios y nos vamos a ver impactados por la sociedad en la cual nos desarrollamos. Pero también por otro lado está el elemento cultural. Somos seres culturales, vivimos en una cultura, pertenecemos a una cultura. No va a ser igual ni se va a comportar de la misma manera en estos temas una persona que vive en Nueva York o nació en Nueva York a una persona de la India o una persona de Japón a una persona que vive, no sé, en una selva de la Indonesia. Bien, entonces estos 4 elementos van a hacer que seamos seres sumamente complejos. Y la expresión del sexo y de la sexualidad va a ser igualmente muy compleja porque también se va a ver afectada por estos 4 elementos. Nos dice esa gran filósofa Celia Cruz que a la vida hay que ponerle sazón, y tiene razón, es muy cierto eso. Pimienta, comino, especias para hacerla pues mucho más interesante y mucho más agradable.
Pero también hay un refrán popular que reza que bueno es cilantro o bueno es culantro, pero no tanto. Y por esa razón es muy importante seguir esa gran recomendación que nos hacen los griegos cuando nos dicen hay que buscar el centro. Todos los extremos son negativos. Y en este tema de la sexualidad hay que tener mucho cuidado porque en la actualidad se habla con muchísima ligereza, en mi opinión, sobre cosas que son muy profundas y pareciera que en esta época como que todo está permitido, como que todo es posible, como que nada tiene límites. Pareciera que todo lo que a una persona se le ocurre debe ser aceptado. Y hay que tener mucho cuidado. Yo digo desde hace algún tiempo que vengo conversando sobre estos temas, que muchas veces se puede estar normalizando la patología. Y por eso hoy quiero hablar precisamente de este punto, para poder entender un poco hasta dónde podemos o no podemos llegar, hasta dónde es sano o no es sano llegar. Las fantasías forman parte del erotismo. Las fantasías fomentan la creatividad, eliminan la rutina y rompen la monotonía, que son los dos enemigos y los dos principales venenos que matan las relaciones. Pero cuando se pasa a una parafilia, estamos hablando de todo lo contrario. Y aquí es importante definir, pues, qué es una parafilia para empezar a entendernos. La palabra parafilia está formado por dos vocablos. Primero tenemos para, ¿no? Que quiere decir algo así como de lado. Por eso viene, lo vemos también en la palabra paralelo, ¿no? Algo que está paralelo a algo que no lo toca. Y luego está la palabra filia, que es amor o afecto. Entonces la parafilia viene a ser algo así como un afecto, como que no está en línea, que está fuera de lugar. Bien, y en este caso hablamos de un afecto extremos, ¿no? Hay muchísimas parafilias, desde las más comunes y las más conocidas, como por ejemplo el exhibicionismo o el masoquismo, hasta la más peligrosa y más delicada y más, en mi opinión, cuestionable, como por ejemplo la pedofilia, o hasta las más extrañas y enredadas como la ursusagalamatofilia, ¿no? que es la atracción sexual por muñecos de peluche o por personas que se visten de muñecos de peluche, ¿no? Por esa razón, si un amigo o una amiga te pide que le regales un osito de peluche de tamaño familiar, mejor no pregunte para qué lo quiere, ¿no? Pero es una cantidad prácticamente inmensa de parafilias. En el año 2009, un conocido médico forense hindú llamado Anil Agrawal compiló una lista de aproximadamente 547 términos que describen intereses sexuales relacionados de una u otra forma con parafilia. Sin embargo, este trabajo se considera un poco exagerado, ¿no? Y yo particularmente creo que también es un poquito exagerado. Tal vez no lleguemos a tantas, pero lo que es cierto es que sí hay muchísimas conductas que pueden ser consideradas como parafilias y que hay que tener mucho cuidado, como decía anteriormente, porque en algunas oportunidades ciertas conductas que no son más que fantasías pueden ser confundidas con parafilias y tal vez por esa razón ese número tan exagerado. Ahora, ¿qué es una parafilia? Podemos decir básicamente que es un patrón de comportamiento sexual que tiene que ver con objetos, con situaciones, con actividades o con individuos que son atípicos y que se sobreestiman o digamos que van a representar una obsesión o característica de una obsesión o de una compulsión. Por esa razón decimos que el individuo no tiene control sobre ellas. Bien, podemos decir también que muchas personas han hablado de por qué se producen o cómo se producen las parafilias y por qué están presentes. Bien, desde un punto de vista real, podemos decir que de una u otra forma todas las personas tenemos algún tipo de parafilia leve. Y aquí es donde, como decía, hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando realmente de una parafilia. Porque en muchos casos podríamos decir que todos tenemos preferencias sexuales. Hay personas que les gusta la gente delgada, hay gente que le gusta la gente de más peso, hay gente que le gusta una persona con un tono de piel determinado, hay hombres que se sienten muy atraídos por pelirrojas. Y en este caso, pues estamos hablando simplemente de preferencias sexuales. Entonces, todos tenemos preferencias sexuales. Y por esa razón decía que hay que tener mucho cuidado, hilar muy fino de cuando estamos hablando de una parafilia, cuando estamos hablando de una fantasía o cuando estamos hablando de una preferencia. Bien. Ahora,
¿Por qué se van a producir? Y aquí, como les decía, también hay muchas opiniones que son contrapuestas. El gran psicoanalista de principios del siglo pasado, Donald Winnicott, consideraba que el origen de los fetiches y de las parafilias se encuentran en el objeto transicional. Esos objetos que son típicos en los niños, por ejemplo, la niña que no se puede separar del osito de peluche, o el niño que tiene una mantita que lleva para todas partes, como ese amiguito de Charlie Brown, o por ejemplo mi sobrino que andaba por todos lados con 4 chupones, ¿no? Tenía un chupón en cada mano y 2 chupones en la boca. Eso es lo que consideramos como objetos transicionales. Son esos objetos que le dan al niño cierta seguridad y que al niño le cuesta soltar para pasar a otra etapa. Entonces, cuando el niño se queda, cuando la persona se mantiene en esa etapa, se mantiene con ese objeto puede ser sexualizado. También algunos conductistas hablan de que las parafilias y los fetichismos son productos del condicionamiento clásico, ¿no? Y en ese sentido, pues es simple y llanamente la famosa teoría del condicionamiento, una persona que repite algo y lo relaciona con un objeto, un sonido, alguna cosa y termina entonces por hacer una asociación. En el caso de programación neurolingüística, vamos a considerar que es el modelo que a mí particularmente me gusta y que manejo y en el cual formo, vamos a considerar que una parafilia es un ancla. Es un anclaje muy profundo y excesivo. Y precisamente, ¿qué decimos en PNL? Que es un ancla, es un estímulo que genera un estado interno por asociación. Entonces la persona vio el zapato rojo, que es el estímulo, y el estado interno es la excitación sexual. Y entonces una cosa produce la otra inevitablemente. Eso es lo que en ancla en PNL vamos a considerar un anclaje. Por lo tanto, ¿qué hacemos en PNL? Aprendemos a romper el anclaje. Eso es lo que vamos a hacer cuando trabajamos este tema de las parafilias. Ahora bien, es muy importante romper algunos mitos. Eso de que todas las personas que experimentan alguna parafilia fueron objeto de abuso sexual en su niñez, eso no está científicamente probado, eso es algo que se dice con mucha libertad, pero que hasta ahora, al menos yo, no conozco ningún estudio serio que haya demostrado que eso es cierto. Otro punto es creer que las mujeres no tienen parafilias, que también se dice mucho, que las parafilias parecen ser solamente de los hombres. Eso tampoco es cierto. Si bien es cierto que las estadísticas plantean que pareciera que hay más hombres con parafilia que mujeres, también las mujeres van a presentar parafilias. Y aquí los conductistas podrían tener algo de razón, de que quizás como la sociedad ha sido mucho más en ese aspecto fuerte con los hombres, en la expresión de sus emociones, durante muchísimos años, gracias a Dios, eso tiende a cambiar. Tal vez esa es una de las razones por las cuales los hombres presenten más parafilias. Lo siguiente que me gustaría tratar es el tema de eliminar de nuestro vocabulario esas palabras de perversión o desviación, que también muchas veces con esas palabras tendemos a referirnos a las personas que presentan algún tipo de parafilia. La parafilia es una condición o es una compulsión y en ese sentido ya durante muchos años, ya hace muchos años que esos términos salieron del argot psiquiátrico. Entonces vamos a quitárnoslos de la boca porque son muy despectivos, son muy humillantes y le quitan la parte, digamos, científica y técnica a una situación que no es responsabilidad del individuo y que debemos más bien convertirnos en personas que ayuden y que promuevan el conocimiento y la información. ¿Cómo saber si estamos ante una parafilia? ¿Cómo saber si estamos ante una fantasía muy natural que puede ser además muy positiva en las relaciones de pareja o en nuestra exploración de nuestra propia sexualidad y que va a estar presente en nosotros, pues independientemente de la edad que tengamos e independientemente de la condición en la cual nos encontremos? Es parte de nuestra vida. Pues es una cosa es que tú te imagines que estás teniendo un encuentro con Thor y con Iron Man y con el Capitán América, y otra cosa es que lo vayas a hacer en la realidad. Bueno, si lo puedes hacer en realidad tal vez te felicite, pero eso simplemente está en la esfera de las fantasías. Entonces hay que tener mucha claridad cuando estamos ante una cosa o ante la otra. Por eso me gustaría decirte en este momento cómo puedes reconocer cuando se está ante una parafilia, ya sea
para que veas tu caso o ya sea para que puedas ayudar a otras personas. El primer elemento importante es que la parafilia sustituye el sujeto como elemento sexualizante. ¿A qué me refiero con esto? Es muy diferente que tú de pronto puedas pedirle a tu pareja que se ponga una ropa interior roja, y otra cosa es que tú no puedas tener excitación sexual si la persona no tiene una prenda interior roja. En el primer caso estamos hablando de una fantasía, en el segundo caso estamos hablando de una parafilia. Bien, ¿por qué? Porque el objeto realmente sexualizante no es la persona, es la prenda de vestir en este caso, o el zapato, o como decía anteriormente, el peluche. Entonces, en este sentido, esta es la diferencia importante. Si la persona no puede tener una respuesta sexual adecuada, si ese objeto o ese individuo característico no está presente, estamos hablando de una parafilia. El segundo elemento es que la parafilia es una compulsión, lo que significa que el sujeto no tiene control. Por eso la parafilia te saca de la cotidianidad. Si una persona no puede estar las 24 horas del día tranquilo, si no va y se restriega contra un árbol o contra una piedra en el parque, estamos hablando de una parafilia. Porque en este sentido es algo sobre lo cual el individuo no tiene ningún control. Y por eso tú puedes tranquilamente, qué sé yo, a ti te gusta de pronto ir a bares y tomarte un trago y hablar con personas desconocidas. Y bueno, tú puedes pasar una semana o 2 semanas sin hacerlo sin ningún tipo de problema. Pero si inevitablemente tú todos los miércoles en la tarde tienes que irte a un bar a inevitablemente encontrarte con personas desconocidas, porque si no tienes alguna respuesta sexual, estamos ante una parafilia. Y el tercer elemento, que en mi opinión es quizás el más importante, es que la parafilia puede generar una situación de riesgo físico o psicológico para los individuos involucrados. Por esa razón, la pedofilia es una parafilia. Por mucho que se le quiera adornar en la actualidad y que se estén haciendo movimientos barbáricos y absurdos en algunos países por defender esto como una conducta sexual. No es ninguna conducta sexual, es una parafilia. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque estos movimientos están tomando o se están apoyando o se han querido respaldar en el movimiento por la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ, precisamente, que es una conducta sexual totalmente normal y totalmente sana, para respaldar algo que no tiene absolutamente nada que ver, que es una parafilia. Porque en este caso estamos hablando de que hay algo que representa un peligro para los individuos presentes o que entran en esta relación. O sea, un niño no tiene la suficiente madurez para poder enfrentar algo de este tipo. Por lo tanto, aquellas personas que tienen atracción por un niño están abusando de su poder, de su autoridad o de su control para someter a un individuo a algo que no desea o que no entiende. Y por lo tanto estamos hablando aquí de una parafilia. O parafilias que pueden representar un peligro físico. Por ejemplo, las personas que sienten atracción sexual por ciertos animales, que es zoofilia, que puede representar un peligro muy fuerte, o bueno, sin hablar de casos extremos como las personas que solamente se excitan cuando se les ahorca, este tipo de cosas. Entonces, aquí hay un peligro que puede estar presente y que puede ser muy, muy negativo para el individuo. ¿Bien? Por lo tanto, siempre busca ayuda. No hay parafilias inofensivas, ni simpáticas, ni interesantes, ni chic. Eso de que ahí no importa porque con eso no le hace daño a nadie. Sí, porque todas las parafilias te quitan posibilidad de decidir y te quitan control sobre tu vida. Por eso ten todas las fantasías que quieras, pero mucho cuidado con las parafilias. Si encuentras a través de este video que puedes estar presente ante una parafilia, ya sea por parte tuya o por parte de alguna persona conocida, por favor, busca ayuda. Busca ayuda para que vuelvas a tener el control de tu vida, que es lo más importante. Y si te ha gustado este video, si te parece interesante su contenido, pues te voy a pedir que me des un like, que te suscribas a la página, que marques la campanita para que siempre te enteres de lo que estamos subiendo. Y además de eso, que me dejes un comentario. Cuéntame cuáles son esas parafilias extrañas de las cuales has escuchado o has tenido conocimiento. Y nos vemos próximamente para continuar en esta búsqueda de una vida plena hoy.